Continuando con el curso de Panorama del Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos estudiando el libro de Ruth, ¿cierto? O la primera parte. En la noche de hoy yo tendré el privilegio de compartirles la parte final del libro de Ruth. La semana pasada el pastor Rubén nos compartió qué capítulos del libro de Ruth. 1 y 2. En el capítulo 1, el pastor Rubén nos compartía la providencia aflictiva que nos introduce a Ruth. ¿Se acuerdan la gran aflicción que habían vivido 3 mujeres, verdad? ¿Qué les pasó? ¿Quiénes eran las 3 mujeres? Noemí, Orfa y Ruth. Vinieron calamidades, estas quedan viudas. La tierra en la que estaba llegó una gran hambruna, etcétera, etcétera. Y Dios utiliza todo este episodio para introducirnos a Ruth en el capítulo 1. Ustedes recordarán que Noemí le había dicho a Orfa y a Ruth que se quedaran. Pero una de las dos, solamente Ruth, dice, no, yo me voy contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero Orfa decide tomar otra ruta. Y el pastor Rubén nos expuso también en el capítulo 2, donde nos exponía la providencia laboral, en la cual nos introducía otro personaje que era Booz. Esos fueron los personajes que nosotros vimos la semana pasada. Y nosotros vimos esos puntos. En la noche de hoy vamos a ver el punto 3 y el punto 4 que se encuentra en mis láminas. Vamos a ver el plan humano que nos introduce al Redentor, eso es lo que vamos a ver hoy. Y en el capítulo 4 vamos a ver el plan divino que nos introduce al rey David, del cual vamos a ver de dónde viene la línea mesiánica. Así que nosotros, sin más preámbulo, vamos a exponer el capítulo 3 del libro de Ruth. Allí nos vamos a quedar por poco tiempo. Yo me voy a extender un poco más en el capítulo 4 del libro de Ruth. Les voy a pedir, porque a pesar de que yo tengo muchos textos acá, ¿está muy alto todavía? ¿Sí? Bueno, vamos a bajarle un poquito al micrófono. Eso que estoy hablando suave. Allí me escuchan mejor. Allí me escuchan bien. Sí, lo que pasa es para no forzar la voz. Ahorita una operación de garganta está muy cara. Ok, entonces vamos a estudiar el capítulo 3. Allí no me voy a quedar mucho tiempo, me voy a extender un poco más en el 4. Así que le voy a pedir que a pesar de que los textos estén aquí, tengan su Biblia allí, siéntanse con la libertad de subrayar, de tomar notas para que no olviden ningún detalle. Y ustedes dirán, ¿por qué un libro tan corto de tan solo 4 capítulos deben dedicarle 2 clases? Bueno, como ustedes van a ver hoy, este es un libro rico en verdades y un libro que contiene el Evangelio de manera también maravillosa. Entonces vamos a ver el capítulo 3 del libro de Ruth con el título de El plan humano que nos introduce al Redentor. Nosotros vamos a ver en este capítulo y en el 4, pero específicamente en este capítulo 3, vamos a ver costumbres en la vida de estas personas que son muy diferentes a las nuestras, muy distintas. De hecho, alguien decía que nosotros debemos leer la Biblia con un lente oriental y no con el lente occidental. Porque cuando nosotros nos acercamos a la Biblia con nuestra mente occidental, no vamos a entender muchísimos detalles que están allí. Recordemos que fue dado a un público y este libro posee un contexto original. Y una de las costumbres que vemos en este capítulo, que es muy distinta a las nuestras, es lo referente a los parientes redentores. ¿Se acuerdan? Los parientes redentores. ¿Qué era eso? Yo lo voy a seguir desglosando un poco más porque este es un tema sumamente importante en el libro de Ruth. Cuando una mujer enviudaba sin hijos, ojo, ese es el requisito, enviudaba sin hijos. Bueno, cuando esta mujer enviudaba sin hijos, para que esa familia no quedara sin descendiente que recibiera la herencia, ¿saben qué era lo que se hacía? Un hermano o un pariente cercano del muerto se casaba con aquella viuda para redimirla.
a ese personaje que se casaba con la viuda que no tuvo hijo para dejarle descendencia, para que tuviera la heredad, a ese personaje se le llamaba el pariente redentor. Eso no se concibe en nuestra cultura, por eso esto parece de película, pero esto es real. De hecho, estos detalles de lo que yo les estoy hablando, ustedes lo pueden encontrar en Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 al 6. Ahí están los detalles sobre el pariente redentor, si quieren conocer un poco más acerca de eso. De hecho, en el Nuevo Testamento hay un detalle importante sobre el pariente redentor, porque hacía parte de la cultura judía. Y eso se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 24. Recordarán, los saduceos se presentan ante nuestro Salvador Jesucristo y le hacen una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen los saduceos? Le dicen, Maestro, Moisés dijo, ¿dónde? En Deuteronomio 25, del 5 al 6. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, ¿cuál es el requisito de la viuda? Que enviudara sin hijos. Si alguno muriere sin hijos, su hermano, ¿se acuerdan que el requisito era que el que se iba a casar con esa viuda tenía que ser un hermano o un pariente muy cercano? Su hermano se casará con su mujer, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de todo este asunto del pariente redentor? Y levantará descendencia a su hermano. La idea era darle descendencia para que éste pudiera heredar. Ese era el propósito del pariente redentor, para que esta familia no se quedara sin descendiente. ¿Entendemos el pariente redentor? Sí. Ok. En este capítulo 3 que vamos a estar estudiando ahorita, nosotros empezamos a ver a una personaje llamada Noemí, que empieza a concebir un plan que más bien iba a cambiar la suerte de ellas. ¿Por qué? Porque hasta este momento ella no tiene ningún pariente redentor. Ellas están pasando situaciones muy difíciles. Ustedes recordarán incluso el nombre de Noemí al principio. Bueno, le dice, llámame Mara. ¿Y saben qué es lo que significa? Amarga. Ahí hay mucho que hay que ponerle ese nombre hoy. Pero, y Noemí empieza a diseñar un plan. Ella empieza a diseñar un plan para ver si puede cambiar la suerte de ella, porque ella en su cultura entendía muy bien lo que era un pariente redentor. Así que la idea de Noemí era tratar de conseguir que Booz se decidiera ser el pariente redentor de Elimelech. Esa era la idea de ella. Ese era su plan. Y miren el plan de Noemí, miren la estrategia de esta mujer. Por eso es que el título de nuestro punto 3 se llama El plan humano que nos introduce al Redentor. Veamos el plan de Noemí. Vamos a verlo en Ruth, capítulo 3, versículo 1 al 4, que es el capítulo que vamos a estar estudiando. Dice, después le dijo su suegra Noemí, ¿a quién? A Ruth, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente? Noten ese detalle. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y sigue diciendo en el versículo 3 en adelante. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Interesante, ¿verdad? La historia suena muy extraña para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras costumbres no tienen estos hábitos. Por eso es tan extraña. Pero nosotros podemos notar algunos elementos importantes en la propuesta de Noemí. Y son estos. En primer lugar, ella quiere buscar hogar para Ruth. ¿Cierto? En segundo lugar, ella destaca que es un prospecto de pariente redentor. ¿Quién es ese prospecto? Booz. 3. Ella le recomienda a Ruth, mira, vas a estar bañada, perfumada, además bien vestida. Oye, buenos detalles. El 4, el plan debía llevarse a cabo sigilosamente. Luego que él coma y beba, tú vas a ir a su cama, te vas a poner en el pie de la cama y vas a hacer esto y aquello. 5, Ruth debía acostarse a los pies de Booz. 6, Ruth no va obligada. Ruth acepta llevar a cabo el plan que Noemí le plantea.
para ver si puede cambiar la suerte de ella, porque no hay un pariente redentor para dejar la descendencia. Imagínense la sorpresa que se llevó este hombre cuando se da cuenta que una mujer está acostada a sus pies. Y él inmediatamente pregunta, según Ruth, capítulo 3, versículo, ahí en el capítulo 3 de Ruth, él dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Hermanos, no había iluminación, era de noche en aquellos tiempos. Y imagínate tú, ¿hay alguien acostado en los pies de mi cama? Ustedes inmediatamente le pasa eso y salen corriendo. Miren si le pasa eso al hermano Rolando. Sale corriendo. ¿Qué haces tú aquí en los pies de mi cama? Y él pregunta, ¿quién eres? Y miren lo que dice Ruth capítulo 3 versículo 9. Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres, aquí otra vez el detalle, pariente cercano. ¿Quiénes eran los que podían casarse con la viuda? Hermanos o parientes muy cercanos. Pero hay algo que quiero resaltarles, mis hermanos. Esto no era una propuesta pecaminosa, porque pudiéramos llegar a pensar eso. No, esto no era una propuesta pecaminosa, ni tampoco esto es un incentivo para que las muchachas de nuestra iglesia hagan esto con los hombres que le llaman la atención. No, esto no tiene nada que ver con eso. De hecho, nuestro texto no está hablando nada de eso. Nada. Más bien, esto se trata de una propuesta formal de matrimonio. ¿Qué? Ajá. ¿Y saben lo que le dice? Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el Espíritu Santo deja ese detalle ahí? Bueno, para entenderlo yo me quiero ir un poco más adelante al libro del profeta Ezequiel, a Ezequiel capítulo 16, versículo 8, y dice lo siguiente, no olviden la palabra que le dijo Ruth a vos, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Dice Ezequiel 16, 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti. ¿A qué se les parece? Ruth 3. Extiende tu manto sobre tu sierva. Y mira, aquí está hablando Dios. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. O sea que lo que Ruth está haciendo aquí con vos es un lenguaje de pacto matrimonial, es una propuesta de matrimonio y vos la entendió perfectamente. No pasó nada entre ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el pensamiento de este hombre digno de confianza, que era vos. Y miren lo primero que salió de sus labios, yo no tengo aquí, pero si ustedes ven el verso 10 de Ruth 3, dice, bendita seas tú de Jehová, le dijo él, bendita seas tú. Y también destacó vos que Ruth era reconocida como una mujer virtuosa, según el verso 11. Él le llama, bendita seas tú de Jehová, mujer virtuosa. Esto es increíble. ¿Saben por qué? Porque en el orden de nuestra Biblia, primero está Ruth y más adelante el libro de Proverbios, de donde conocemos el gran pasaje de Proverbios 31, el de la mujer virtuosa. Que de hecho dice, ¿quién la hallará? Pero en el orden de la Biblia hebrea, Ruth se encuentra inmediatamente después de Proverbios. Y, un detalle importante, que Proverbios termina hablando en el Proverbio 31, en el último capítulo, de la mujer virtuosa, y ahí mismo colocan a Ruth, el libro de Ruth, para darnos ejemplo, he aquí una mujer virtuosa. Hermanos, honestamente, ¿cuánto hacen falta en medio de nuestras iglesias mujeres virtuosas? Mujeres temerosas de Dios, mujeres que estén menos preocupadas por lo externo y más por lo interno, mujeres que amen al prójimo como a sí mismo, mujeres que sean dignas de respeto, mujeres que sean conocidas por su piedad y por su devoción al Señor. Trono de Gracia necesita más mujeres virtuosas, que refrenen su lengua, que maduren en la fe, que sean sabias en la manera de conducirse, que no sean movidas por sus emociones, sino por sus convicciones. Necesitamos más mujeres virtuosas. Como la de Proverbios 31, que se levanta bien temprano, que edifica su casa, que cuida de su marido y de sus hijos. Necesitamos más mujeres virtuosas. Pero volviendo a la historia, Booz entendió muy bien
que lo que Ruth estaba haciendo era una propuesta matrimonial. Y que casarse con ella, Booz sabía que implicaba convertirse en el pariente redentor de ella. Booz lo entendía perfectamente. Mira lo que dice Ruth capítulo 3, versículo 10. Y él le dijo, Booz a Ruth, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Hermanos, el libro de Ruth nos está diciendo que nuestro Dios es el Señor de la historia. Y como en días tan difíciles como en los días de Jueces, ustedes recordarán cuando vimos Jueces aquí, a pesar de los días tan difíciles, de los días de Jueces, Dios estaba muy activo, llevando hacia adelante su perfecto plan de redención, con R mayúscula. No importa qué tan difícil sean nuestros tiempos, no importa qué tan amargos sean nuestros tiempos, Dios sigue estando activo y llevando a cabo sus planes de manera perfecta, sin que nada ni nadie los altere. No importa, hermano, a veces pensamos que en los días más duros o difíciles, Dios está ignorante de lo que está pasando. No, ese no es nuestro Dios. Ese es un Dios que tú te has inventado en tu mente. Pero el Dios de la Biblia siempre está activo. Él es soberano y siempre está sentado en su trono. Ahora bien, todo parece estar saliendo bien. El plan de Noemí. Aceptó el hombre. Todo parece estar saliendo perfectamente, pero surge una complicación, un detallito en la historia. Hay otro pariente redentor. Y es más cercano que vos. Ustedes recordarán que el que se puede convertirse en el pariente redentor es el más cercano. Y hay uno más cercano que vos. Y la pregunta es, ¿tendrá que ahora Ruth ir y buscar a ese otro pariente más cercano y hacer lo mismito que hizo con vos, bañarse, vestirse, ponérsele al pie de la cama y decirle, haz esto y haz aquello? ¿Tendrá que pasar lo mismo? No. ¿Saben qué es lo que pasa? Vos, como buen hombre aquí de ejemplo y líder, le dice, yo me voy a encargar del asunto, Ruth. ¿Sí? No tengo que volver y hacer esto a otro. No. Yo me encargaré del asunto. Mira lo que dice Ruth capítulo 3, versículo 13. Mira lo que le dice Booz a Ruth. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, el otro pariente más cercano, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Imagínense eso. Mira, si él te redime, está bien, yo me quedo quieto. Pero si él no te redime, yo te voy a redimir. Yo voy a ser tu pariente redentor. Interesante. Ya vimos entonces, ya terminamos de ver el capítulo 3. Ya vimos entonces el plan humano que nos introduce al Redentor. Ese fue el plan de Noemí. Ahora lleguemos al capítulo 4, donde nos vamos a quedar un poco más. Y vamos a ver el plan divino que nos introduce al rey David. El plan divino que nos introduce el rey David. Y para toda esta serie que hemos estado dando, hemos usado material de muchos siervos de Dios que ha sido de bendición para nosotros. Y a ellos queremos dar créditos, hermanos. Y entendiendo el capítulo 4 del libro de Ruth, que es donde vamos a entrar ahora, es importante resaltar la opinión que algunos tienen del libro de Ruth. ¿Saben por qué? Porque algunos creen que el libro de Ruth es una hermosa historia de amor. Así es. Oh, mira, ¿cómo quisiera ser yo tu voz? Y algunos creen así, que el libro de Ruth es una maravillosa historia de amor entre una mujer moabita llamada Ruth y un hombre israelita llamado Booz. Sin embargo, cuando ustedes llegan al desenlace del capítulo 4, nos damos cuenta que para hacer una historia de amor, el capítulo final resulta un poco antirromántico, porque termina con una genealogía. ¿Qué historia de amor termina así? Y como vamos a ver, el capítulo 4 de este libro comienza con una especie de transacción comercial y termina con una genealogía. Hermanos, las historias de amor no terminan así, ¿verdad que no?
Y en medio de nada, en medio del capítulo del libro, no dice, y se casaron y fueron felices por siempre. Así termina la historia de amor. No, de hecho, el momento cumbre de la historia del capítulo 4 no es el matrimonio de Boaz y Ruth, como vamos a ver, sino el nacimiento de un niño. O sea que para aquellos que ven el libro de Ruth como una maravillosa historia de amor, stop, deténganse. Esto va más allá. Recuerden, es la palabra de Dios. Así que más allá de ver la historia de estos personajes, más bien el libro de Ruth intenta mostrarnos a cada uno de nosotros el amor de Dios. Escucha bien, intenta mostrarnos el amor de Dios por una humanidad rebelde al cumplir su promesa de proveer un redentor a través de seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo. Eso es lo que intenta mostrarnos el libro de Ruth. Mostrarnos el amor de Dios por una humanidad rebelde al cumplir su promesa de proveer un redentor. Génesis 3:15. Y hay algo interesante en el libro de Ruth para aquellos que lo han leído y han hecho ese análisis, y es que la palabra redimir, adquirir y comprar se repiten alrededor de 17 veces en tan solo 4 capítulos. Hay una línea melódica ahí, hay un énfasis. Y en el capítulo 4 del libro de Ruth se repite con más énfasis estas palabras redimir, comprar, adquirir, las cuales están relacionadas. Así que es obvio que la idea de redención es una idea central en todo el libro de Ruth, pero de manera particular en el capítulo 4 del libro de Ruth. Así que para aquellos que no lo saben o para aquellos que lo saben, se los voy a recordar, la palabra redimir significa liberar mediante el pago de un rescate. Así es, redimir significa liberar mediante el pago de un rescate. Así que cuando decimos que el Señor nos redimió, realmente Él nos liberó mediante un pago, su propia sangre para rescatarnos. Eso es redención, liberar mediante el pago de un rescate, eso es redención. Nosotros tenemos en el capítulo 1, vemos que tanto Noemí como Ruth se han quedado viudas y ahora necesitan un redentor que no solo rescate la heredad familiar, sino que también proveyera un heredero que preservara el nombre de la familia de Elimelech. En el capítulo 2 aparece una opción redentora en la persona de Booz, quien era pariente de Elimelech, que ha sido muy bondadoso con Ruth, la nuera de Noemí, quien era esposa de Malón. Y en el capítulo 3 que ya estudiamos tenemos a Ruth por consejo de Noemí pidiéndole a Booz que la redima, y Booz está de acuerdo con la propuesta. Miren todo cómo gira el libro. Pero otra vez hay un problema en el camino, ¿se acuerdan? Hay un pariente todavía más cercano, que tiene más derecho que Booz para redimir la propiedad y para casarse con Ruth. Y Booz que le dice a Ruth, yo resolveré el asunto, ¿se acuerdan? Veamos Ruth capítulo 4 versículo 1. Aquí está el 3:18, él le dice hasta que cómo resuelve el asunto. Ruth 4:1 dice, Booz subió la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Increíble, ¿no? Fíjate que Booz en el capítulo 4, que es el que estamos estudiando ahora, él sube a la puerta de la ciudad. ¿Y sabe qué pasaba en la puerta de la ciudad? La puerta de la ciudad era donde se resolvían los negocios. En la puerta de la ciudad era donde se resolvían los litigios. Era en la puerta de la ciudad. Y Booz le dice al final del capítulo 3 a Ruth, yo voy a resolver el asunto. ¿Dónde empieza a resolverlo? Bueno, él se va a la puerta de la ciudad porque ahí es donde se resuelven los negocios. Y el texto nos dice que pasaba aquel pariente del que Booz había hablado. Qué providencia, ¿verdad? No nos dice que el hombre iba a hacer negocio allá ese día y que Booz lo sabía. No. Booz vaya a hacer el negocio, el asunto, a resolver el asunto que le dijo a Ruth, y providencialmente, porque dice el texto, y pasaba aquel pariente del que el Booz había hablado. ¡Qué providencia! El Señor como orquesta usa su providencia divina para llevar a cabo sus decretos. ¡Increíble! Más perfecto, imposible.
y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Decía alguien, al parecer lo que quiere comunicar el autor es que el nombre de este pariente ni siquiera merece ser recordado. Ni siquiera, como vamos a ver más adelante la razón. Ruth capítulo 4, versículo 3 al 4, vamos a ver cómo Booz empieza a resolver el asunto. Ruth 4, 3 al 4. Luego dijo al pariente Booz, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Así que lo primero que está en juego son las tierras, hay una heredad. Y dice el versículo 4 en adelante, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Esto es lo que vos le estás diciendo al otro. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Ay, qué problema. ¿Qué problema? La idea era que Ruth, Booz, pero este pariente que es más cercano que tiene derecho dice, ok, yo redimiré. Pero Booz, sumamente sabio aquí, pero Booz le dice, mira, hay un asunto más, fulano, que esta tierra viene con moabita incluida. Y mira lo que dice el 5. Entonces replicó Booz. ¿Cuándo replicó? Cuando le dice, bueno, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compre la tierra de mano de Noemí, porque hasta ahora no se había mencionado a Ruth, sino cuando él dijo que yo redimiré. El día que compre la tierra de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, una gentil, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. La Biblia siempre habla clarito y raspado en relación a la muerte, ¿verdad? Tú no vas a llegar y, mire, ¿quién es la esposa del muerto? Llega ahí a la funeraria, ¿qué te pasa, falta de respeto? No, la Biblia no hace eso. La Biblia habla claro y raspado con respecto a la muerte. Esa es una realidad para todos. Dice, viene como moabita incluida. No solo en la tierra, está chévere para ti, pero incluye a una moabita. O sea, no es que una de nuestro pueblo, de nuestro linaje, no. Es una gentil. Se llama Ruth, moabita. ¿La quieres? ¿Y ven el punto aquí al final del versículo? Esto no lo olviden. Dice, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. O sea, ¿ven el punto aquí? Hay que darle un heredero al difunto. Ese es el punto. El heredero, la herencia, la heredad, el heredero. Para que la tierra pase al heredero. Esa era la ley de ellos. Mira lo que dice Ruth 4:6. Y respondió el pariente, el fulano, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. No había dicho que se iba a redimir. Pero cuando le dice, con moabita incluida, el combo, dice, hagamos algo vos. Mira, no, lo que pasa es que no puedo, porque puede dañar mi heredad. ¿Sí me entiende? Ella es moabita, puede dañar mi heredad. Más bien redime tú, usa mi derecho, porque yo no podré redimir. Decía alguien, este es el típico caso cuando decimos no puedo, pero en realidad es no quiero. Mire, pastor, es que yo no puedo perdonarlo, no es que no quieres. Pastor, pero es que yo no puedo dejar ese pecado, no es que no quieres. Pastor, es que a mí yo no puedo congregarme los domingos, es que no quieres. Detrás de todo no puedo y un no quiero. Y es lo que pasa aquí. Él había dicho yo redimiré. Pero apenas le mencionaron a la moabita, dijo, ay, es que no puedo. Y él dice, no sea que dañe mi heredad.
al introducir a Ruth en la ecuación, una viuda joven que todavía puede tener hijos, al fulano no le parece una buena inversión recibir también a una moabita. Va a dañar su heredad. ¿Por qué? Porque según la ley del liberato, la cual ustedes pueden investigar un poco más, porque según la ley del liberato, ese hijo que el fulano tendría con la moabita, vendría a ser el heredero legal. ¿Saben de quién? De Elimelech y de Malón. Yo no. Va a dañar mi heredad. Yo tener un hijo con esta gentil para que al final herede todo él, porque esa era la ley. Acuérdense que darle heredero descendiente al muerto. Ese niño era para que heredara eso que le pertenecía, si no lo iban a perder. Así que para él no era una buena inversión, mejor dicho. Para él no lo era. Así que él no estaba dispuesto a sacrificar lo suyo por una familia en necesidad. Él no estaba dispuesto a eso. Él estaba buscando más bien su propio bien. Por eso el fulano, su nombre quedó en el anonimato. No era digno ni siquiera de ser recordado en este libro. El Espíritu Santo lo deja en el anonimato, porque este hombre pensó únicamente en sí mismo. Él no estaba dispuesto a sacrificar nada. A diferencia de vos, que se casa con Ruth, pero que también perpetúa su nombre al ser incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Según Mateo 1. Increíble. Vos estuvo dispuesto a pagar el precio de la redención. Estuvo dispuesto. Y cuando ya el hombre le dice, bueno, redime tú, se empieza a dar una ceremonia súper extraña. Y nosotros nos va a parecer más extraña porque somos del occidente. Pero miren la ceremonia según Ruth capítulo 4 versículo 7 al 10 y dice, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que era el negocio que estaban haciendo ellos en la puerta de la ciudad, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Aquí se estaba sellando el compromiso. Tal parece que esta costumbre, piensan algunos, surge de la promesa de Dios en el Antiguo Testamento de darle a su pueblo en heredar todo lo que pisara la planta del pie. Todo lo que pisara con tu pie, ahora te pertenece. Una transacción. Pero hay que recordar algo. Esa no es una promesa universal. Para que tú vengas a pensar ahorita, bueno, todo lo que pise la planta de mis pies es eso. Pastor Subel contaba que una vez se encontró con alguien en uno de sus viajes que le dijo, mire, ese carro que está allá es mío y yo le voy a poner los pies encima y va a ser mío. No trabajes. Esa promesa no es universal. De hecho, esa promesa tiene que ver con la tierra prometida, en especial con el pueblo de Israel. No saquemos los textos de contexto. Así que vos acabas de obtener todos los derechos de la tierra y de casarse con Ruth. Lo logró. Dios en su providencia orquestando todo su plan. Nadie puede frustrar los planes de Dios, ni siquiera este fulano. Nadie. Mira lo que dice Ruth capítulo 4, versículos 9 al 10. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, luego que se concretó el negocio, vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, y lo añade, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto. De nuevo aquí aparece la idea, para restaurar el nombre del difunto, la descendencia. Recuerden que él es el pariente redentor, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. Él tiene que dejarle descendencia. Y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Hermanos, ¿qué diferencia entre el fulano y vos? ¿Cierto? Muchísima. Con la moabita, yo no redimiré. Y vos dices, sí, yo sí. Yo sí daré descendencia. Hermanos, vos estuvo dispuesto a pagar lo necesario
para perpetuar el nombre y la heredad de Malón y de Elimelec. Si llegaba a tener un hijo con Ruth, Booz, legalmente, ya no sería suyo. Ese hijo sería, ¿saben de quién? De Malón. ¿Qué estás haciendo vos? Esa era la costumbre, porque su tarea era nada más dar descendencia. Dejar, como dice el texto, para que el nombre del muerto no se borre. Increíble. Hermanos, vos estuvo dispuesto a todo esto para obtener esta esposa y dar descendencia. Y esto es impactante ver el Evangelio aquí, porque Cristo también estuvo dispuesto a pagar el precio que fuera necesario por la redención de su pueblo. La gran diferencia es que Booz no tuvo que morir para obtener una esposa, mientras que Cristo tuvo que dar su vida para comprar la suya, su iglesia. Y Cristo no fue que le dijeron, voy a redimir tienes que ir allá por Plinio. Ok. Pero Plinio es un pecador. Es un hombre que me odia y que me ha rechazado por toda su vida. Y que sus tesoros es el dinero, las mujeres, el licor, la vanidad. Ese es. Y Cristo nos dice, si es eso, yo no redimiré. Dijo, no importa, yo redimiré. Ahora, esto no minimiza el amor redentor de vos, sino que más bien lo sitúa en un lugar de preeminencia al reflejar el amor redentor de Cristo por su iglesia. Hermanos, y es de esto que se trata el matrimonio. Es de esto. No buscamos una esposa para satisfacer nuestras necesidades por medio de ella. No buscamos una esposa porque no podemos refrenar nuestros deseos sexuales. No buscamos una esposa porque es el requisito que nos falta para ser pastores. No, eso es un completo error, un pecado gravísimo, un reconocimiento de una falta de madurez en la vida del hombre que piensa así. Un hombre así está muy lejos de ser como Cristo, cuando su esposa es solamente un trampolín para obtener lo que quiere. No, hermanos, no buscamos una esposa para satisfacer nuestras necesidades. Deja el egoísmo a un lado y de usar a tu esposa como un objeto. Nosotros más bien buscamos una esposa para ser una parábola viviente de la relación de Cristo y su iglesia. Para reflejar la relación de Cristo y su iglesia en nuestros matrimonios. Por eso el matrimonio ha de estar siempre centrado en el Evangelio. Y eso es lo que Booz y Ruth están haciendo acá. De tal manera que cuando las personas en Belén preguntaran cómo luce el amor de Dios, cómo luce ese amor de pacto que Dios hizo por su pueblo, las personas pudieran mirar el matrimonio de Booz y de Ruth y pudieran entender el amor de Dios que tiene con su pueblo. Que las personas vean nuestros matrimonios y puedan ver cómo Cristo y su iglesia se aman y se relacionan entre sí. Es lo que dice Pablo, por esto dejará el hombre a su padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio, mas digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Esa es la razón por la que nosotros hemos de buscar el matrimonio. No sencillamente para satisfacer nuestros deseos, para nada, no con ese propósito. Ahora miren, hermanos míos, cómo concluye la ceremonia de compra. Miren ahora la bendición de los testigos en esta ceremonia. Ruth capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice, dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos. Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa, o sea, a Ruth, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre o famoso en Belén. Hermano, no es común ver en las bodas de hoy decir eso. Los testigos que sean felices por siempre. No, aquí los testigos dicen, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y Lea. Que sea la mujer como Raquel y Lea.
No olviden algo, mis hermanos. Ruth estuvo casada con Malón alrededor de 10 años y nunca tuvieron hijos. Por eso es que era necesario el pariente redentor. Nunca tuvieron hijos. Y ellos dicen que haga como Raquel y Lea. Es como si el autor nos dijese que al igual que Raquel y Lea, Ruth era estéril. No podía concebir. Por 10 años no le dio hijo a Malón. Es increíble. Mira lo que dice Ruth capítulo 4, versículo 12 al 13. Dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dejó Jehová. Vos pues tomó a Ruth, dice el verso 13, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Como bien dijo un siervo del Señor, 10 años sin tener hijos y Dios lo resolvió en un versículo. Increíble, increíble. Hermanos, el Señor hizo que concibieran Raquel y Lea, ¿recuerdan? Y el Señor hizo que fueran estériles Raquel y Lea y fructíferas también. Lean Génesis 29 y 30, cuando lleguen a su casa, ustedes verán que las dos eran estériles, Raquel y Lea. Y Dios las hizo parir. Es más, estas mujeres que fueron estériles, Raquel y Lea, por mucho tiempo, luego Dios las hace fructíferas. Y fueron tan fructíferas Raquel y Lea, que entre ellas pusieron el fundamento de la nación de Israel. Ellas dieron a luz a los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. La nación se forma por ellas, por 2 estériles, a quienes Dios hizo fructíferas. Y ahora los testigos están tratando a Ruth como una de esas patriarcas. Pero mencionan a Fares, hijo de Tamar. Y si ustedes leen la Biblia, Fares no se menciona de Génesis, un silencio total. Y aparece aquí. Y surge otra pregunta. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a ir de adelante hacia atrás. ¿Qué pasó con el fulano? No quiso casarse con Ruth para darle descendencia, ¿verdad? ¿Qué pasó con Tamar? Que Onán no quiso dejarle hijos a su hermano y Judá tampoco quiso resolver el problema, ¿se acuerdan? Hasta que Tamar engaña a Judá y tiene un hijo con él llamado Fares. Increíble, increíble. Hermanos, así que si ustedes ven la genealogía para el judío era su identidad. Fares era el tatarabuelo de Booz. Al parecer estos testigos se están dando cuenta del escenario, se están dando cuenta de lo que está pasando aquí. Y estas mismas mujeres testigos fueron los que vieron llegando a Noemí toda amargada. Y ahora ven el escenario aquí. Así que Booz actúa aquí en fe al casarse con una moabita, que para colmo de males no pudo tener hijos en 10 años. ¿Y saben por qué Booz actúa aquí por fe? Porque él se está casando para dejar heredero. Pero ¿qué heredero si ella es estéril? Es increíble. Hermano, esta historia que vemos aquí es la historia del establecimiento del reino de Dios. Fares era hijo de Judá, de donde vendría la línea del Mesías. Y lo que realmente se esperaba, porque ya se sabía que el Mesías iba a venir a la línea de Judá, pero no de qué familia de Judá. Aquí está, ¿de qué familia? Vos. Esto fue lo que el fulano de esta historia no pudo ver a causa de su egoísmo. Fulano no vio esto. Ya que él estaba pensando más bien en edificar su propio reino. Eso es lo que estaba pensando fulano. Pero eso, este fulano, por esta razón, no era digno de ser recordado. Por lo que hizo. ¿Y saben quién más no era digno de ser más recordado en este libro? Orfa. No se recuerda más. ¿Se acuerdan? Bueno, yo me quedo, vete tú. El Espíritu Santo no recuerda ni a Orfa ni a este fulano, que actúan de manera egoísta.
Este fulano era buscando edificar su propio reino. Su egoísmo lo consumió. Él no estaba dispuesto a sacrificarse. Y esto es algo que nosotros deberíamos pensar, hermanos, porque la pregunta que surge en mi mente hacerte es: ¿cuál es el reino que tú estás tratando de edificar? ¿Cuál? ¿Tú estás buscando realmente el avance del reino de Dios? ¿O estás usando el reino de Dios como un trampolín para edificar tu propio reino? Dios no puede ser un trampolín para que obtengas lo que quieres. Cuidado con eso. Cuidado con eso. No vayas a quedar tú como un fulano más aquí en la historia. Hermanos, ¿para qué te esfuerzas tanto? ¿Qué es lo que te motiva cada día? Hacer lo que haces. ¿El avance de tu reino, edificar tu reino? ¿O el de Dios? Porque eso era lo que quería el fulano y tuvo su merecido. El fulano estaba preocupado por edificar su propio reino y obtener sus propios deseos, placeres. Pero Booz estaba preocupado por otra cosa. ¿Y saben qué hizo Dios? Dios engrandeció su nombre. Mira lo que dice Ruth capítulo 4 versículo 14 al 15. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, dice, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será, esa palabra restaurador puede traducirse como redentor, el cual será redentor de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Para el judío el 7 era perfección y un hijo varón era de mucho valor. Y le dice: y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ellas dicen que el redentor no es vos, sino el niño. ¿Se dan cuenta? Ajá. Y ellos piden que sea famoso en todo Israel. Piden eso. Si leen el texto. ¿Y cómo se llevará a cabo eso? Nosotros sabemos cómo. Dice Ruth capítulo 4 versículos 16 al 22, y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue como su nodriza, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. ¿Saben qué significa? ¿Dónde está aquí? Y le dijeron vecinas y lo llamaron Obed, siervo. Y en un sentido era siervo porque él iba a desempeñar un papel como siervo al ocuparse de ella en su vejez, como dice el texto. Pero apuntaba a algo mayor, más que eso. Y dice: este es padre de Isaí, padre de David. Dice el 18: estas son las generaciones de Fares. ¿Ven cómo termina la historia romántica? Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Cuando todos leen Ruth, a partir del 17, ¡boom! Ya para mí terminó la lectura. Yo no voy a leer esa genealogía, ¿qué tiene que ver eso? Muchos pasan por alto esos detalles. Lo pasan por alto. Vayamos a Mateo 1, ese texto no lo tengo aquí. Mateo 1, ahí está una genealogía. Yo estoy seguro que aquí más de uno empieza desde Mateo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesús. Porque esa genealogía es muy larga. Yo no la voy a leer toda por tiempo, pero deberíamos leerla. Dice, empieza con Jesucristo, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y Judá a sus hermanos, Y mira quién aparece ahí. Judá engendró de Tamar, ¿a quién? Ajá, y sigan, y sigue más abajo. Y vamos a llevar aquí, ya les voy a decir. Ok. Salmón engendró a Rahab, a Booz, Booz engendró de Ruth, a Obed,
y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David a Salomón, y sigue la lista, llegan al 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia, ¿hasta quién? Cristo. De aquí vendría el linaje del Mesías. Y aquí vendría el Salvador. Pasan los años, todos se murieron. Se murió Obed, se murió Noemí, se murió Ruth, se murió Boaz, se murió el fulano, se murieron los testigos. Todos se murieron. Y ninguno habrían podido imaginarse que ese niño vendría a ser el abuelo del rey más importante de la historia de Israel, Jesucristo. No se lo imaginaron. Ellos murieron sin ver eso, sin entender muchas cosas. Mira, hermanos, a modo de paréntesis, yo quiero decirle que nunca podremos ver en esta vida todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces nos hacemos la pregunta, ¿y por qué? No te enrolles tanto la vida. Deja eso en manos del buen Dios. A veces queremos ver, ¿cuál es el propósito de lo que me está pasando, Señor? Alguien decía que es como ver un tapiz por la parte de atrás. Ustedes ven un hermoso cuadro, pero mírenlo de parte de atrás, solo ven líneas así, ¿verdad? No ven nada, no ven lo que se está llevando a cabo de este lado. Bueno, cuando nosotros estemos en el cielo, veremos la obra completa que se estaba llevando a cabo del otro lado del tapiz. Y diremos, cuánta sabiduría tuvo Dios al guiar mis pasos de esta manera. Cuánta sabiduría tuvo Dios de quitarme esto. Cuánta sabiduría tuviste tú, oh Dios, de hacerme pasar por estos momentos. Cuánta sabiduría. Hoy solo estamos viendo un poquito detrás del lápiz. ¡Wow! ¿Verdad que sí? Y decía el pastor Sugel, ¿acaso no puedes decir por fe ese wow ahora? Aun cuando todavía no has visto esa obra completa, por fe, wow, Señor, por la obra maravillosa que estás haciendo en mi vida. Aun cuando yo no entiendo todos estos dolores. Dios siempre guiará nuestros pasos al lugar adecuado, siempre. Volvamos a la historia. Dios prometió edificar a través de David una dinastía que no tendría fin. Dice, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El autor traza la genealogía de David partiendo de Fares, el hijo que Tamar tuvo con Judá. Así que el Mesías no vendría de la línea de José, el niño consentido. No, sino de la línea de Judá, y esa línea continúa a través de Fares hasta llegar al Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la promesa de Dios de enviar un Redentor se fue desarrollando a lo largo de la historia. ¿Se acuerdan cómo concluye el libro de Jueces? A ver, ¿quién me recuerda? Y no había rey en Israel en aquellos días, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en vista de eso, entra el libro de Ruth para proveer una esperanza ante ese final tan horrendo de Jueces, para prometer un rey en la persona de David. Pero David no era el tipo de rey que iba a resolver el problema planteado en el libro de Jueces, que era el pecado del hombre. De hecho, David mismo falló. De hecho, David mismo necesitaba de un redentor. Pero años más tarde, en la aldea de Belén, nosotros encontramos ese rey en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien sí estaba calificado para redimir a la humanidad de sus pecados, para salvar a su pueblo de sus maldades y volverlos a Dios. Todo apuntaba no era al rey David, sino a este rey que era nuestro Señor Jesús. Al Salvador de nuestras vidas, al Señor nuestro, aquel que a pesar de nuestras inmundicias, aquel que a pesar de nuestros pecados, aquel que a pesar de nuestras soberbias, dice,
yo redimiré. Él es nuestro Rey. Oremos.